Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Le paso la palabra a Horacio. Vengo yo. Bien. Vamos por orden. Vamos por orden. Muy bien. Pasa que si no me pasan la palabra no puedo hacer nada, entonces por lo menos hago como que hago algo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra. Agradezco a los organizadores, en particular a Patricia, que me haya invitado para compartir este panel, además con colegas, amigos, y que todos son funcionarios en cargos realmente muy significativos en nuestra historia política reciente. De la autonomía de la ciudad ya habló hablaste vos, así que no voy a entrar. Además me lleva a algo, como dijo Patricia, un poco melancólico, porque al menos en mi caso, desde 1998, yo trabajaba en el gobierno federal, vine a la ciudad cuando se conformó en diciembre del 98 el Tribunal Superior de Justicia, y así que eso me trae muchos recuerdos, mucha historia, muchos años. Además ahí compartí con 3 jueces que ya no están más con nosotros, lo que muestra lo que pasa el tiempo, que me gustaría nombrarlos, que son los doctores Muñoz, Casás y Mayer, tres de los miembros originarios que ya no nos acompañan y que la verdad era realmente un lujo judicial. Yo pensaba en su momento qué tipo de analogía puedo hacer. La única que se me ocurría es tanguera, digamos, tipo Piazzolla, Salgán, y puse tercero a Pugliese como son los 3 renovadores del tango, ¿no? Y finalmente a los efectos tributarios, que es lo financiero y tributario mi especialidad. La ciudad es como cualquier otra provincia, su sistema tributario es igual a cualquier otra provincia, entonces siempre fue así. Además, cualquier nombre que le pongamos y demás es un poco ocioso y creo que debe ser tratado como cualquier otra provincia, más allá de que en la Constitución en algún lugar se la nombre y en otros no. Pero creo que eso es textualmente irrelevante y su espíritu es que sea igual que una provincia. Y además está el director de la JIP, no me voy a poner a hablar sobre el sistema tributario de la ciudad, ¿no? Además, como magistrado, no solo en el fuero contencioso resolvemos las ejecuciones fiscales, pero todos los actos administrativos, determinaciones de oficio que vienen de la JIP, así que no me parecía que era pertinente. Entonces, elegí ponerme como decía mi abuelo, en camisas de 11 varas. Y es ¿cómo debiera ser una reforma fiscal federal? Todos sabemos que necesitamos un nuevo pacto tributario, es una evidencia, digo hoy. ¿Y cómo se tendría que ubicar la ciudad o cómo impactaría en la ciudad en esa reforma? Sé que es algo excesivo para 5 minutos, pero quiero decir lo básico que pienso, que a su vez no tiene nada que ver con el sentido común que hoy impera en nuestra sociedad, que a mi muy humilde opinión es absolutamente desacertado. Y creo que lamentablemente hasta ese sentido común, que cada vez es más notorio, más difundido, creo que la comunidad académica de la que formo parte, creo que lamentablemente no se ha expresado con el énfasis que tendría que haberse expresado, porque todo lo que está sucediendo es contrario en general a lo que el consenso de los profesores del derecho tributario piensa, o al menos eso creo, o al menos eso sucede en la Universidad de Buenos Aires. Y no sé, tengo 10 minutos para hablar, cualquier cosa vos parame. Quiero abrir mi celular nada más porque tengo 2 documentos que quiero citar. Porque la primera diferencia es de diagnóstico, ¿no? Que es lo principal, que es lo fundamental, porque mi idea es ver cuál es el vector, la dirección, ¿no? El sentido, hacia dónde debiéramos ir. Y es claro que tenemos que modificar. Es una deuda, digo yo, del sistema político de la democracia, no de un gobierno, ni de otro, ni de una fuerza política, ni de otro, sino que es una deuda colectiva que tenemos como sociedad y como cada uno en su ámbito, los académicos, los políticos, los funcionarios, la burocracia, etcétera.
Y en general, el consenso que existe en nuestra sociedad, lo voy a decir en una frase que es una exageración, pero como esa frase circula y en general parece que es verdadera, y es absolutamente falsa, porque es empíricamente falsa, pero es como lo que guía, creo yo, como el faro de la idea de reforma. Creo que es, y ustedes me dirán si me equivoco, la presión fiscal en la Argentina es la más alta del mundo. Una frase que es habitual, se dice comúnmente y es empíricamente falsa. Entonces, si uno empieza con un enunciado empírico falso, ya después lo que tiene que hacer ya no se sabe a dónde va, porque uno ya la realidad sobre la cual uno tiene que operar, lo primero que uno tiene que hacer es reconocerla. Por eso quería leer un primer documento que es de, elegí un lugar que fuera que, no sé, que no tuviera que ver mucho con mi imaginario, pero que es muy importante y que es la OCDE. Y un documento que sacó la OCDE en el año 2028, en uno de sus foros, que es el Foro de Transparencia Fiscal Internacional, una reunión de ministros de Economía de la región de esa época. Y justamente ahí lo que se dice, considerando que Declaración de Punta del Este es un llamado a reforzar las medidas contra la evasión fiscal y la corrupción. Considerando que los países de América Latina se enfrentan importantes desafíos con respecto a la recaudación fiscal, ya que muchos países poseen una proporción de impuestos en el PIB significativamente inferior a la media de la OCDE del 34,3%, que está implícitamente diciendo que sería una media razonable para los países de América Latina. ¿Por qué? Porque una presión fiscal del 45, del 46, del 44, como hay en España, en Italia, en Francia, no parece ser que sería el punto de comparación racional para un país medio como la Argentina. Y justamente la Argentina está, ahora menos y cada vez menos, cerca de ese promedio que está diciendo la OCDE, es decir, no tiene algo excesivamente mayor, ni siquiera creo hoy que está en ese promedio, está 29 puntos. Perfecto, en ese momento creo que estaba tenía 32 puntos. Exactamente. Con lo cual, ese que es el principal problema que guía las ideas de reforma y que de hecho guía las reformas que se vienen haciendo desde hace años en la Argentina, es falso, no tiene nada que ver, no tiene mayor consistencia en estos términos, salvo que venga alguien, habría que ver luego sectores en particular, situaciones, pero digamos, si ese no es el problema, ¿cuál es? No, porque evidentemente tenemos un problema de racionalidad, de actualidad, de modernización de nuestro sistema tributario. Entonces, yo creo que tiene 2 o 3 problemas que son muy básicos, que creo que mis colegas universitarios también estarían de acuerdo en que por ahí es donde debiera avanzar, y hace años y décadas, diría yo, que no avanzamos por ahí. ¿Cuáles son? Primera idea. La primera idea yo la tomo de uno de mis maestros, que es el profesor José Osvaldo Casás, y lo digo con codificación. ¿Codificación de qué? De las reglas generales tributarias. La Argentina tiene una ley que es la 11683. Ya por su número se dan cuenta la edad que tiene. Tiene muchísimos años. Eso es algo negativo que tiene muchos años. Ahora tiene algo positivo, que toda reforma tiene que tener en cuenta, y que es algo que en general en muchas reformas financieras no se tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando se hizo la LAF, y que es considerar que uno debe dejar de lado su tradición y traer modelos extranjeros, dejar todo y cambiar de cero, como si no tuviéramos una cultura jurídica que tiene décadas y décadas y décadas de desarrollo, no solo legislativo, sino intelectual. Sí, el tal mencionado Alberdi hoy en día escribió el Sistema Económico Rentístico, años 53-54. En ningún lugar del mundo hay una obra teórica, jurídica, sobre las finanzas públicas como ese libro en ninguna otra tradición. O sea, tenemos una cultura enormemente profunda, con lo cual obviamente que hay que tener en cuenta modelos como el modelo del CIAT, el de la OEA-BIT o lo que fuese, pero una cosa es tener en cuenta modelos para incorporar a nuestra tradición. ¿Qué quiero decir con esto?
Reglas generales, ¿qué significa? Reglas generales del derecho tributario sustantivo, que son las reglas generales de la obligación tributaria, para que todos nos entendamos. Son las reglas sobre las formas de extinción de la obligación, las características de la obligación, la prescripción, el pago, etcétera. Reglas del derecho administrativo tributario, cómo tienen que ser los procedimientos, cómo tienen que ser las infracciones, etcétera. A eso llamo con el núcleo de la codificación general. Pero, ¿qué quiero decir con la tradición? Hay instituciones que forman parte de nuestra historia. El Tribunal Fiscal de la Nación, por ejemplo. Y tiene características, lo digo acá como abogado en una facultad de Ciencias Económicas, donde es tradicional que haya profesionales de Ciencias Económicas conformando un tribunal. Algo rarísimo. Y pueden litigar incluso. Entonces, uno tiene que cambiar la tradición. Sería absurdo ponernos a discutir si los contadores, si los abogados, si el Tribunal Fiscal, sí, no. Eso ya está. Lo que tenemos que hacer es incorporar todas las reflexiones que hemos hecho sobre cómo debe ser ese tribunal hoy, ampliar su competencia, pensar si debe incorporar la seguridad social, ver si toda la cantidad de actos que dicta la AFIP tienen que discutirse en ese lugar, qué medios se les da para que no sea una simple estancia de paso hasta que venga una moratoria, un blanqueo o una regularización, discutir si puede declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué quiero decir? Hacer reglas claras, precisas, exhaustivas, ordenadas, que den ¿qué? Lo que creo que es un valor que la sociedad pide con respecto al sistema, que es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que, a diferencia de lo que se da ahora, pues fue una de las razones para generar el RIGI, ¿no? Todos habrán escuchado que es un régimen de privilegio. O sea, la seguridad jurídica parece ser que pasa a ser un privilegio de una minoría, de aquellos que hacen inversiones mayores de 200 millones de dólares. O sea, que el 99,9% de los contribuyentes de las Argentinas siguen igual con su inseguridad jurídica y solamente se le da como privilegio a un subgrupo. Algo, ¿qué? Como el bloqueo fiscal. O, claro, la estabilidad por 30 años. Pero eso ya es algo más profundo, porque eso es generar un grupo social de inversores en la Argentina que están desconectados de cualquier circunstancia que le ocurra a la comunidad, ¿no? A cualquiera de nosotros. Viene otra pandemia, viene cualquier tragedia, viene cualquier circunstancia. Todos lo vamos a tener que sufrir en mayor o menor medida, lo bueno y lo malo. Por eso somos una comunidad y no un conjunto de personas desperdigados en un territorio por una razón cualquiera. Entonces, ¿no? Si no me equivoco, creo que va por ahí. Entonces, digo, por ahí no van las reformas fiscales. Eso lo que hace es retrasar justamente lo que racionalmente debe hacerse. Ahora, si uno racionalmente crea ese código fiscal con esas reglas generales federales, creo que nada impide, nada es contrario ni a la autonomía de la ciudad ni a la autonomía de las provincias, que eso pueda ser tomado como modelo para las reglas generales de todas las jurisdicciones. ¿Qué hace a la autonomía de la ciudad o de San Juan que la omisión se redacte de una forma u otra? Que el plazo de la prescripción sea 4 o 5 años. Que el plazo para contestar una vista, el procedimiento de determinación de oficio sea acá 5, allá 10 y allá 15. No hace a la autonomía de nada realmente. Y entonces, si eso se traspasa a las provincias y de esa forma a los municipios, tendríamos reglas generales, exhaustivas, claras y estables para todos, desde un municipio, una provincia y un nivel federal. Para mí es de una evidencia clarísima. Lo curioso es que es absolutamente, creo yo, extraño al sentido común que en general se tiene sobre el sistema tributario, porque si no, alguien hubiera iniciado algún tipo de proceso en ese sentido y todo va de otra forma. Segundo paso, uno ya tiene las reglas y obviamente esto debe incluir una ley penal tributaria que de verdad que funcione, que no genere nuevos blanqueos, nuevas regularizaciones y que no sea un lugar nuevamente para tener una instancia para en algún momento fuga del proceso, blanqueo, regularización, etcétera. No sé cuántas sentencias y condenas hay en el régimen penal tributario. Vos sabés más, pero creo que hay muy pocos, ¿no? Una hace muy poco, gracias al amigo Juan Miguel.
Bien, no es lo habitual. Entonces se ve que hay algo que no funciona y eso tiene que ser para daños significativamente graves a la hacienda pública. Entonces tiene que haber unos montos adecuados, etcétera. Bueno, la segunda parte, que es el sistema tributario en sus tributos en particular. Si el problema no es la presión fiscal, ¿cuál es el problema? No creo que sea otra cuestión que circula en el sentido común, y es, en la Argentina hay 150 impuestos, 170 impuestos, no sé qué números se mandan al voleo, algo absolutamente absurdo, porque los impuestos que existen en la Argentina, y si vamos a los significativos del gobierno federal, los contamos con los dedos de la mano. Utilizo las dos, pero digo, no tiene nada que ver. Claro, lo que se está transmitiendo ahí, que en realidad hay derechos, hay tasas, hay un sinnúmero de figuras que están vinculados a servicios que se prestan. Si esta facultad expide un título, cobra un arancel. Si el Estado da agua, cobra una tasa. Si aprueba unos planos, cobra un derecho. Claro, si uno suma todos los derechos, las tasas, los aranceles, y tal vez, claro, llega a esos números que alguien dice, uy, qué locura. Pero es ¿cómo les quiero decir? Es una imagen que se transmite tendenciosa, sesgada, porque a lo que uno tiene que ver es cuántos impuestos efectivamente hay en la Argentina y cuáles son significativos para la recaudación. Y son pocos. Y entonces, ¿qué es lo que cabe hacer con ese sistema? Básicamente, creo yo, dos cosas y muy sencillas, ¿no? Una es simplificar. Que ese sistema sea muchísimo más administrable, sencillo, claro, preciso, y si las reglas generales evitan la arbitrariedad de la administración, las reglas precisas de los impuestos en particular tienen que evitar los huecos, las filtraciones para, digámoslo rápido, el abuso del derecho por parte de los contribuyentes. No tiene que haber ni arbitrariedad ni abuso del derecho. Y el segundo elemento que cabe incorporar al sistema tributario, voy a leer otro documento, si el celular me lo permite, lo tengo acá está, también del 2018, del mismo año lo busqué, y es el informe, acá tengo exactamente, miren, son las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina que hizo el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Le hizo una recomendación directa a la Argentina. Recomendaciones que, según la jurisprudencia de la Corte, son los que deben seguir, la Corte dice los tribunales, pero podemos presumir que todos los órganos públicos tienen que seguir esas recomendaciones. Pongámosle que es el soft law y alguien quiere ser más escéptico, por lo menos podríamos decir, no sé si tiene que obedecer, pero por lo menos no tiene que ir para atrás. Digamos, no desobedecer claramente. ¿Qué dijo en ese momento? El comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias no solo para preservar la capacidad redistributiva del sistema fiscal, sino para fortalecerlo, incluyendo la posibilidad de revisar la reducción de cargas impositivas a sectores de altos ingresos. Y el comité recomienda al Estado parte realizar una evaluación transparente, luego dice, de lo que son los beneficios fiscales, etc. O sea, todo lo contrario que estamos haciendo. En vez de revisar los beneficios fiscales, estamos dando nuevos beneficios fiscales, nuevos privilegios, y en vez de hacer un sistema que preserve y lo haga más redistributivo, lo estamos haciendo cada vez más regresivo. Me parece que esas dos son dos directivas muy sencillas, ¿no? Simplificación para que sea todo muchísimo más administrable para los contribuyentes y para la administración, y hacerlo más progresivo. Doy el equivalente para las provincias y tal vez termino, no sé si como voy de tiempo. Con las provincias también tenemos que salir de otro mito y otra idea, a mi muy modesto entender, delirante, que desde los años 90 una y otra vez se viene diciendo, y es que lo que necesita el sistema provincial es eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos porque es distorsivo, porque esto y lo otro. Nuevamente, es un impuesto que forma parte de la tradición argentina. Dino Harach, hace ya 80 años, 70 años que es un tributo que existe en la Argentina, que tiene toda una tradición, que ya lo conocen las administraciones fiscales locales, lo conocen los contribuyentes. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente no es que tirarlo por la ventana,
ventana. Tenemos una experiencia muy grande sobre cómo podemos hacer un impuesto a los ingresos brutos que otra vez, que en vez de haber 20 y tantas regulaciones, haya un modelo, una regulación relativamente común en todas las jurisdicciones y con la experiencia que tenemos, incorporar esa experiencia al convenio multilateral. Nuevamente, ¿para qué? Para que las provincias tengan su financiamiento adecuado y que puedan satisfacer a su vez las necesidades de los municipios y los contribuyentes no estén en la situación de incertidumbre y de cierta complejidad que está al actuar tantas jurisdicciones. Es decir, acá, digamos nuevamente, es una cuestión de simplificación y, si ustedes quieren agregar el tercer vector, de coordinación. Porque de lo contrario, si uno empieza a dar dando vuelta, el problema es la presión fiscal, el problema es que es el impuesto distorsivo, tenemos que bajarlo. Es como que estamos discutiendo cosas que no tienen nada que ver ni con nuestra realidad jurídica, ni nuestra realidad política, ni nuestra realidad económica. Porque como surge de esta declaración de la OCDE, el problema lo tienen los otros países latinoamericanos que no llegan a tener una presión fiscal semejante a la del promedio y que no pueden cumplir con todas sus funciones estatales, ni siquiera con las funciones estatales básicas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la Argentina pase a tener la presión fiscal de los estados que justamente estamos comprobando y se sabe verificadamente que no son suficientes para llevar a cabo tareas estatales siquiera mínimas. Parece algo realmente, a mi juicio, es surrealista. Como dijo un amigo de varios nosotros con respecto a la realidad, él lo dijo respecto a la realidad en general, yo lo puedo aplicar a esto, es una cuestión distópica. Es como que lo obvio es ir para allá y todo el debate, como está estructurado en la actualidad, nos hace ir para el otro lado. Y aquellos que dicen, para mí lo que digo yo es de sentido común, de simple profesor que estudia estas cuestiones, uno parece ser, yo cada vez que le digo a alguien, sí, porque estas cosas, me dicen, ¿cómo? ¿Eso es así? ¿Cómo puede ser? Como una sensación, no sé si ustedes tienen lo mismo, una sensación de extrañeza. Bueno, simplemente concluyo acá y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Horacio.